Cuando mis padres me dieron su coche viejo, me entregaron las llaves como si me estuvieran haciendo un favor. «¿Necesitas un coche?», dijo mi padre con voz casual, los ojos ya volviendo al partido en la televisión. «Y no estamos usando este, sin más ceremonia, sin reverencia. Solo un Toyota Camry 2004 abollado con 180, 0 millas y una guantera que se atascaba cuando llovía». Dije gracias de todas formas. Siempre daba las gracias. Fue el mismo día que le dieron un préstamo de 120, 0 a mi hermana Claire para que pudiera comprar la casa de sus sueños en una nueva urbanización al lado norte de la ciudad. Encimeras de granito, pisos de madera noble, suficiente patio trasero para un futuro Golden Retriever y un juego infantil que sus futuros hijos ni siquiera existían para necesitarlo aún. «No es un regalo», explicó mamá. «Solo un préstamo para ayudarla a empezar. Harías lo mismo por la familia». Asentí. Siempre asentía. El Camry olía a recibos viejos y a cualquier ambientador que se hubiera derretido permanentemente en las rejillas de ventilación. El motor tosió cuando giré la llave, pero arrancó. Eso era suficiente. Mi viejo Civic finalmente había estirado la pata el mes pasado. Radiador agrietado. Corrosión del bloque del motor. Claire había bromeado sobre eso durante la cena. «Tú y ese pequeño coche eran como Frodo y el anillo», había dicho, «excepto que menos mágico y mucho más deprimente». Todos se rieron. Yo también sonreí. Llevé el Camry a casa esa noche. La luz de revisión del motor ya estaba encendida. Los neumáticos estaban lisos. El estéreo todavía tenía una pletina de casete. No me quejé. Nunca lo hice. Ese es el tipo de papel que me había labrado para mí mismo en la familia. De bajo mantenimiento, confiable, sobreviviendo silenciosamente mientras Claire deslumbraba. Ella siempre fue la estrella. Recitales de ballet, concursos de oratoria, pasantías que papá movió hilos para conseguirle. Observé desde la barrera. Aplaudí cuando se suponía que debía hacerlo. Cuando estacioné el Camry en la entrada agrietada de mi apartamento, me senté un largo rato antes de apagar el motor. El calentador siseó aire tibio. En el asiento del pasajero, una carpeta manila con viejos documentos del seguro y una servilleta de McDonald's manchada con círculos de café. Ese coche tenía una historia, una vida. Y aparentemente también lo hicieron las decisiones que tomaron mis padres. Simplemente no sabía aún qué tan atrás se remontaban, o lo que estaba a punto de descubrir. Era el tipo de almuerzo dominical que solía significar algo: pollo asado, judías verdes, tarta de limón y un suave tintineo de cubiertos sobre la conversación baja. La casa en la que crecí todavía olía a cera para pisos y canela. Claire trajo una botella de vino, sin que nadie se lo pidiera, y lo sirvió como si fuera la dueña de la mesa. Mamá sonrió demasiado. Papá no hizo sus comentarios habituales sobre mi trabajo o mi corte de pelo. Esa debería haber sido la primera señal. «Hicimos algunas actualizaciones», dijo mamá después del postre, empujando un documento impreso a través de la mesa como si fuera solo otra lista de la compra. Papá se aclaró la garganta. «Al plan patrimonial. Solo cosas pequeñas». Claire bebió un sorbo de su vino y me miró de reojo, ya consciente. Desdoblé el documento lentamente. Mi nombre aparecía una vez. El de Claire estaba en cada línea. Poder notarial. Albacea. Heredero único de la casa, los ahorros y la propiedad del lago en Michigan. Todo. «Siempre has sido independiente», dijo papá cuando levanté la vista. «Te va bien por tu cuenta. Claire ahora tiene una hipoteca. Hijos que vendrán algún día». Simplemente tenía sentido. No dije nada al principio. Solo miré fijamente los cubiertos frente a mí. Los mismos platos que habíamos usado desde niño, astillados en los bordes. «¿Le estás dando todo a ella?», pregunté con voz tranquila. No estaba enojado. Todavía no. Solo cansado. «No todo», dijo mamá, tratando de suavizarlo. «Te dimos el Camry». Claire reprimió una sonrisa y buscó otro trago. «No se trata de las cosas», dije en voz baja. Y no lo era. No del todo. Pero había algo en ver a mi familia reducir décadas de historia compartida a un vehículo de segunda mano, y algunos vagos cumplidos que se asentaron como hormigón en mi pecho. «Pensamos que lo entenderías», dijo papá. «Siempre has sido el razonable». Claire brindó al aire entre nosotros. «Salud por ser el hermano confiable». Me excusé unos minutos después, diciendo que tenía trabajo por la mañana. Llevé el Camry a casa por carreteras secundarias, pensando en el testamento, el tono en sus voces y esa palabra, independiente. Lo dijeron como si fuera un cumplido. Pero esa noche, mirando al techo sobre mi cama, me di cuenta de que era algo más. Permiso, una forma de dejarme alejarme silenciosamente, mientras encerraban el resto del legado tras el nombre de Claire. No dije nada en el camino a casa, solo miré fijamente la carretera mientras las farolas pasaban como parpadeos lentos.
El calentador del Camry traqueteaba, calentando la cabina con aire que olía levemente a polvo quemado y ambientador de pino de un árbol que hacía mucho que se había desvanecido. Pensé en detenerme, en dar la vuelta y hacer las preguntas que ahora gritaban dentro de mi cabeza. Pero no lo hice. Solo conduje. El silencio siempre ha sido mi opción predeterminada. A la mañana siguiente, Claire me envió un mensaje de texto. Solo quiero que sepas. Me aseguraré de que te cuiden si algo pasa. Te quiero, hermano. Sin puntuación, solo ese tono cortante que usaba cuando intentaba sonar generosa sin ser realmente generosa. No respondí. Me quedé mirando el mensaje. Lo volví a leer, y luego dejé que la pantalla se atenuara a negro. Lo que pasa con ser el independiente es que nadie comprueba cómo estás en realidad. Asumen que estás bien porque has aprendido a verte de esa manera. Facturas pagadas. Aceite cambiado. Sonrisa intacta. Mientras tanto, Claire había pasado sus 20 años flotando entre empresas emergentes fallidas y novios con tatuajes en el cuello, y cada tropiezo se encontraba con un lugar suave para aterrizar. Había construido mi vida con mi propio dinero y nunca pedí nada. Pensé que eso significaba que me respetarían. Resulta que significaba que pensaban que no los necesitaba. Me presenté al trabajo ese día como si nada hubiese pasado. Registré la entrada. Respondí a los correos. Comí mi almuerzo en mi escritorio mientras la oficina zumbaba a mi alrededor. Nadie notó nada diferente. Ese era el punto. Había aprendido hace mucho tiempo cómo desaparecer a plena vista. Esa noche, me serví una bebida y me senté a la mesa de mi cocina, el testamento aún doblado en el bolsillo de mi abrigo. No lo abrí de nuevo. No necesitaba hacerlo. Las palabras estaban grabadas en mí ahora. Claire lo recibe todo. Evan recibe lo que siempre ha tenido. Lo justo para seguir adelante. Me quedé mirando al techo hasta que se volvió borroso, luego me fui a la cama con un dolor hueco en el pecho que aún no tenía nombre. Solo peso. 3 días después, tomé el Camry y conduje. Sin destino, solo fuera. Pasé la ciudad, pasé los suburbios, hasta que las carreteras dejaron de tener nombres que reconociera. El motor zumbaba como un perro viejo tratando de seguir el ritmo. Los neumáticos susurraban contra el asfalto con un ritmo que coincidía con los pensamientos que circulaban en mi cabeza. No empaqué una bolsa. Solo llené el tanque y me fui. A veces, el movimiento es lo único que se siente como control. El coche olía a infancia. Envoltorios de goma de mascar viejos en el portavasos. Un rasguño descolorido en el tablero de cuando Claire lo pateó durante una rabieta en el 98. Pasé mis dedos sobre él distraídamente. El estéreo aún funcionaba, apenas. Estaciones de country llenas de estática. Y un CD atascado en el reproductor, que se saltaba cada tercera palabra. Dejé que sonara de todos modos. Pasé por un viejo restaurante de carretera en el que solíamos parar después de los torneos de fútbol. Recordé a mamá preocupándose por la radio, a Claire quejándose de que sus papas fritas estaban demasiado frías, a papá tarareando alguna canción de Doobie Brothers como si no escuchara nada de eso. Recordé estar sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana pensando, un día, saldré de este coche, fuera de esta casa. Supongo que lo estaba, simplemente no de la forma en que pensaba que sería. Me detuve en un mirador panorámico, y me senté con el motor encendido. Debajo de mí, pinos, un lago congelado, silencio. Pensé en la forma en que mis padres sonrieron cuando me entregaron las llaves de este coche, como si me estuvieran dando algo de valor. Y tal vez lo estaban, a su manera, pero no podía dejar de escuchar la voz de Claire. Me aseguraré de que te cuiden, como si fuera un proyecto de caridad, un perro callejero que podría adoptar si le apeteciera. Todavía no estaba enojado, no de la manera que se pone ruidosa, pero algo había cambiado dentro de mí. Un silencioso desapego. Siempre había sido el responsable, el confiable. Pero la responsabilidad es algo curioso. Si la usas el tiempo suficiente, la gente empieza a pensar que es todo lo que eres. No una persona, solo un rol. Solo un nombre en una página que hojean cuando dividen los pedazos de una vida. Apagué el motor. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirlo. Todo. Lo que pasa con los patrones es que no siempre se ven, hasta que estás lo suficientemente lejos. Conducir me dio esa distancia a mí. En algún lugar entre el cuarto café de la gasolinera y el segundo día durmiendo en el asiento trasero, empecé a juntar todo, no solo el testamento, no solo el Camry, sino todo. No empezó ahora mismo, nunca lo hace así. Claire siempre fue la favorita, aunque nadie lo dijera en voz alta. Tenía el tipo de sonrisa que hacía que los profesores olvidaran que no hacía sus deberes, y una forma de llorar que convertía el castigo en un postre. Obtuvo trofeos por esfuerzo y cintas por asistencia perfecta. A mí me decían, no causes problemas. Cuando ella se raspaba la rodilla, me culpaban por dejarla correr demasiado rápido. Cuando saqué una A, me dijeron que la ayudara a estudiar a ella. Ella simplemente no está conectada como tú,
decía papá. No tan práctica. Lo cual, aprendí más tarde, era su forma de decir no tan útil, sino más adorable. Yo era la que arreglaba la impresora, cortaba el césped sin que me lo pidieran, ayudaba a mamá a restablecer su contraseña de correo electrónico 5 veces en un fin de semana. Claire era la que los hacía reír a todos. Ella rompía el toque de queda, abollaba coches, abandonó la universidad 2 veces. Lo llamaron solo una fase. Tomé turnos extra para ayudar con el copago de la cirugía de papá. Lo llamaron lo esperado. Esa era la diferencia entre nosotras. Claire obtuvo gracia y favor. Yo obtuve toda la responsabilidad. El desequilibrio no se desvaneció con el tiempo, sino que se calcificó. Ella pedía dinero prestado, ellos se lo transferían. Tuve un neumático pinchado, me dijeron que lo solucionara yo. Incluso ahora, cuando le entregaron toda su herencia, no fue un acto de crueldad, fue simplemente continuidad. Esta era la forma de ser de nuestra familia. Claire era a quien protegía siempre. Yo era en quien te apoyaba siempre. Y la parte que más dolió de todo, dejé que sucediera siempre, durante muchas décadas. Sonriendo, asintiendo, mordiéndome la lengua tan fuerte que dejó cicatrices. Pensé que si seguía siendo constante, algún día me verían de verdad. No solo me usarían siempre. Pero ahí estaba yo, con un coche que no querían, y un nombre garabateado en los márgenes de un testamento que ya habían decidido. Yo no era la niña de oro nunca. Yo era el andamio que usaban para construir su trono dorado. Lena no dijo nada al principio en absoluto. Ella simplemente sirvió mi café, del tipo con pozos aún flotando cerca del fondo, y deslizó un muffin por la mesa como si ya supiera que no lo comería. Tienes esa cara de... Acabo de descubrir algo horrible, pero no he decidido si explotar o implosionar, dijo, recogiendo su cabello en un moño perezoso. Ella era así, aguda, pero nunca cruel. Una abogada que podía desarmarte con una mirada y construir un caso con un susurro. Le conté todo sobre el testamento, sobre el coche viejo, sobre Claire también. No levanté la voz en absoluto, simplemente lo expuse como si fuera una lista de pruebas. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos, como si ya estuviera trabajando 10 pasos por delante. Cuando terminé, se reclinó y dijo, ¿de verdad has leído el testamento? Quiero decir, sí, el resumen, la parte que me mostraron. No, dijo ella, me refiero al testamento real, el documento completo, con todos los anexos, adjuntos y notas al pie. Parpadeé. ¿Debería haberlo hecho? Ella se encogió de hombros. La mayoría de la gente no lo hace, especialmente no los que se ven perjudicados. Ella hizo algunas preguntas más. ¿Cuándo fue redactado? ¿Quién era su abogado? Si había alguna enmienda. No sabía la mayoría de las respuestas. Había estado demasiado aturdida para siquiera pensar en preguntar. Mira, dijo finalmente, no estoy diciendo que haya pasado nada ilegal, pero todo esto de eres independiente, ¿estarás bien? Esa no es una estrategia legal. Eso es culpa en una chaqueta de punto. Me quedé mirando mi café, removiendo los pozos con una cuchara. Hay una diferencia entre un regalo y un mensaje, dijo. Te dieron ese coche para decir, no eres parte de esto. Y le dieron todo lo demás a Claire para decir, esto es a quien valoramos. Asentí lentamente, con la garganta tensa. Lena metió la mano en su bolso, sacó un bloc de notas amarillo y empezó a garabatear. Esto es lo que harás a continuación, dijo. Encuentra el testamento, el completo. Le echaré un vistazo. Además, comprueba si algo se siente raro. Fechas, nombres, firmas. La herencia no siempre sigue la lógica, pero siempre deja un rastro. Por primera vez desde aquel almuerzo de domingo, sentí algo diferente a la amargura. Sentí un atisbo de curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de un plan. No estaba buscando nada. Solo quería que el coche dejara de oler a 2007 y promesas rotas. Había decidido finalmente limpiar el Camry. Limpiarlo de verdad. No solo echar envoltorios de comida rápida en una bolsa de la compra y darlo por terminado. Aspiré las alfombrillas, fregué la pegajosa consola central, incluso usé un cepillo de dientes para la mugre alrededor de la palanca de cambios. Fue entonces cuando lo encontré. La guantera siempre había sido terca. Tenías que golpearla justo bien, levantarla y luego tirar con fuerza. Dentro estaba lo habitual. Tarjetas de seguro caducadas, una linterna vieja con baterías corroídas, un bolígrafo derretido pegado a un recibo y una carpeta, amarillenta en los bordes, etiquetada con tinta azul descolorida. Impuestos, propiedad, 2003. Casi no la abrí. Pensé que era solo más de los viejos papeles de mi padre, tirados durante un viaje por carretera y olvidados. Pero la abrí de todos modos. Dentro había documentos, unos gruesos y confusos.
Escrituras, extractos bancarios, cartas notariales. La mayoría eran de hace años, dirigidas a mi padre desde un bufete de abogados que no reconocía. Había números que no tenían sentido y referencias de propiedad que no podía ubicar. Pero escondido entre ellos, doblado cuidadosamente, había un solo trozo de papel de escribir. Rayado. Escrito con bolígrafo. La letra de mi abuelo. La reconocí al instante. Cursiva con bucles con el énfasis ocasional en mayúsculas, como si todavía estuviera tratando de enseñarle una lección a mi padre. No era largo. Apenas una docena de renglones. Pero mis ojos se fijaron en dos cosas de inmediato. 1. Tenía fecha del mismo año en que falleció el abuelo. 2. Se mencionaba la casa. Lo leí 2 veces antes de que las palabras comenzaran a encajar. Mis dedos se cerraron alrededor del papel. No parecía gran cosa, físicamente. Solo tinta vieja en papel envejecido. Pero algo dentro de mí lo supo incluso antes de entender todas las implicaciones. Esto no era solo una nota, era un hilo. Y si tiraba de él, todo podría desmoronarse. Me senté en el asiento delantero de ese Camry, con el motor apagado, el sol filtrándose por el parabrisas. La carpeta descansaba en mi regazo como algo radiactivo. Mis padres me habían dado el coche como si fuera chatarra, pero olvidaron, o tal vez no sabían, qué más se ocultaba en la oscuridad de su guantera. Hasta ahora, mi abuelo no era un hombre sentimental, no daba discursos largos ni escribía tarjetas navideñas, pero creía en el orden, en la estructura, en que las cosas se hicieran de la manera correcta, incluso si a nadie más le gustaba. Así que el hecho de que le escribiera una nota a mi padre, escrita a mano, no a máquina, significaba algo. Llevé la carta adentro y la leí de nuevo. Esta vez despacio. No era poético, sin cierre afectuoso. Solo hechos, expuestos claramente. Hizo referencia a la casa en la que crecí, como parte de un fideicomiso que había establecido el año antes de morir. Un fideicomiso que me nombró beneficiaria. Yo, no mis padres. No Claire. Yo. La condición era simple. Tenía que tener más de 30 años. Claire también. La casa se mantendría en fideicomiso hasta que ambos alcanzáramos ese hito. Luego se transferiría a mi nombre. Sin división, sin herencia compartida. El abuelo creía en la justicia, pero no en la igualdad. Siempre fuiste tú quien se encargó de las cosas. Escribió. Y confío en que te encargarás de esto. No había firma, pero había una línea de testigo en la parte inferior, con iniciales y fecha. Legal, al menos a primera vista. No sabía qué me sorprendió más, que esto existiera, o que nadie lo hubiera mencionado jamás. Mis padres me habían dado un coche usado y le habían entregado a Claire la escritura de la casa. Todo mientras sabían, o al menos sospechaban, que la casa podría no ser suya para dar. Escaneé la carpeta de nuevo. Había registros bancarios vinculados a la cuenta fiduciaria. Retiros. Pagos de impuestos sobre la propiedad. Una carta de la oficina del administrador fiduciario, que decía que el fideicomiso había sido reestructurado en 2004. Ese año, yo tenía 13 años. Claire tenía 10. Demasiado jóvenes para entender lo que había sido cambiado, o quitado. Le envié a Elena una foto de la nota. 10 minutos después, ella llamó. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, con la voz tensa. Le conté sobre la carpeta. La guantera. La limpieza. Esto lo cambia todo, dijo. Si el trust era real, y la casa fue transferida sin disolverlo apropiadamente, Evan, puede que ni siquiera sean dueños de ella. No legalmente. Me senté en el borde de mi cama, la carta todavía en mi mano. Toda mi vida inclinándose a cámara lenta. Mis padres me dieron el coche como si fuera un favor. Pero tal vez, solo tal vez, lo que estaban tratando de ocultar aún viajaba de copiloto, esperando ser encontrado. Lena no perdió el tiempo. Imprimió todo. Resaltó cada margen. Sacó estatutos de rincones polvorientos de la ley que nadie lee a menos que esté tratando de deshacer una mala decisión de hace 20 años. Nos sentamos en el suelo de su sala de estar durante horas. Los papeles extendidos como en una escena del crimen. Porque en cierto modo, lo era. Esta es la escritura original, dijo, señalando una fotocopia descolorida. Todavía a nombre de tu abuelo en 2003. Pero para 2004, está a nombre de tu padre. No hay registro de que el trust fuera disuelto. Ninguna entrada de sucesión. Ningún aviso a los beneficiarios. Me quedé mirando el papeleo, el lenguaje oficial curvándose en algo que se sentía personal. Entonces, ¿qué significa eso? Ella golpeó el lateral del documento con su bolígrafo. ¿El mejor de los casos? Se olvidaron de presentar algo. ¿El peor de los casos? Evitaron deliberadamente el trust y movieron la casa a nombre de tu padre antes de que pudieras impugnarla legalmente. De cualquier manera,
No tenían ningún derecho legal a darle esa casa a Claire, nunca fue de ellos para dar. Las palabras quedaron allí como un reloj que hace tic-tac. No quería esto. No quería juzgados ni conflictos. Pero tampoco podía sacudirme la sensación de que esto no era solo un error. Fue una decisión. Una elección que hicieron cuando nadie miraba, porque asumieron que nadie lo haría jamás. Lena se reclinó, hojeando otra pila. Esto no es solo turbio, es procesable. Asentí lentamente. No estoy listo para la guerra, bien, dijo ella. Porque esto todavía no es una guerra, pero es un arma. Solo depende de cómo la uses. Me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo después de que ella se fuera. El Camry estaba estacionado afuera de mi apartamento, aún zumbando levemente por el viaje. Abrí el maletero y coloqué la carpeta dentro, junto a una pequeña caja de herramientas y una llanta de repuesto que no se había tocado en años. El peso de esa carpeta se sentía más pesado ahora, no por el papel, sino por lo que significaba. Prueba, no solo de lo que se había tomado, sino de en quién habían elegido convertirse cuando pensaban que nadie estaba mirando. La cena fue pastel de carne con puré de papas, el tipo que mamá hacía cuando quería que las cosas se sintieran normales. Claire ya estaba sentada, desplazándose por su teléfono, con una copa de vino en la mano. Papá habló sobre las opciones de refinanciación para la remodelación de su cocina. Mamá me ofreció una segunda porción, como si no hubiera conducido hasta allí con una carpeta llena de evidencia en el asiento del copiloto. Esperé hasta después del postre. Hay algo que necesito preguntar, dije, dejando mi tenedor. La mesa permaneció quieta. Claire puso los ojos en blanco. Aquí vamos, murmuró. Encontré una carta del abuelo, dije, en la guantera, junto con documentos de un fideicomiso. Aparentemente, la casa no debía ser para ti. Se suponía que debía ser para mí. La expresión de mi padre no cambió, solo la más leve contracción en su mandíbula. Mi madre parpadeó. 1, 2 veces. Claire resopló. ¿En serio estás sacando a colación papeleo de... ¿Qué? Hace 2 décadas. Vamos, Evan. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. La coloqué suavemente sobre la mesa como un cable vivo. Esto no es solo papeleo, dije en voz baja. Es un fideicomiso legal. Una carta fechada y atestiguada. Documentos fiscales. Y no hay registro de que el fideicomiso se haya disuelto nunca. Pero la casa terminó a tu nombre de todos modos. Miré a mi papá. ¿Cómo? Él no respondió. Mi madre abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Claire se inclinó hacia adelante. Estás siendo dramático. Conseguiste el coche, ¿recuerdas? Estás actuando como si te hubiéramos robado. No, dije. Estoy actuando como alguien que finalmente dejó de fingir que las cosas eran justas. Papá exhaló lentamente. Fue complicado, Evan. Tu abuelo organizó las cosas de una manera que no era realista. Tuvimos que tomar algunas decisiones después de que él falleciera. Decisiones, repetí. ¿Cómo transferir propiedades sin seguir el proceso legal? Estábamos tratando de mantener a la familia unida, dijo mamá suavemente. Estabas tratando de mantener a Claire cómoda, corregí. El silencio que siguió no estaba vacío, sino cargado, con todo lo que no dijeron. Con cada vez que me dijeron que fuera paciente, que fuera comprensivo, que me callara. No grité, no exigí nada. Solo dejé que los documentos se quedaran allí frente a ellos, dejé que la verdad respirara por una vez. La casa no era suya, y ellos lo sabían. Ahora, sabían que yo también lo sabía. Era la primera vez que Claire no tenía respuesta. Ella miró la carpeta, luego a mí, y algo en su expresión cambió. No culpa, no arrepentimiento, solo el peso de ser vista finalmente. Después de una larga pausa ella dijo, papá me dijo que no importaba. Mi mamá la miró bruscamente, pero Claire siguió adelante. ¿Ese fideicomiso? Pregunté por ello hace años. Encontré algo en un archivador cuando ayudaba a limpiar el almacén del abuelo. Mencionaba tu nombre, la casa, una cláusula de contingencia. ¿Y no dijiste nada? Pregunté. Ella se estremeció, solo un poco. Papá dijo que no era relevante, que el fideicomiso había expirado o había sido anulado, o lo que sea, que él se había encargado de ello, y honestamente no insistí. Yo quería la casa, y supuse que si realmente fuera tuyo, ya habrías dicho algo. Ahí estaba. La traición casual, la forma en que operaba nuestra familia, negación plausible envuelta en una sonrisa. Claire lo había sabido, tal vez no toda la verdad legal, pero lo suficiente para saber que algo andaba mal. Y ella lo dejó pasar. Dejó que la mentira se convirtiera en su base porque era más fácil que cuestionarla. Mi padre no dijo nada. Mi madre miró su plato como si las respuestas pudieran estar enterradas bajo el puré de papas. Siempre has sido tú quien podía manejar las cosas, dijo Claire suavemente, casi como una disculpa. Supongo que pensé que estarías bien. No respondí.
Porque no estaba bien. No porque necesitara la casa, sino porque finalmente entendí lo que todos veían cuando me miraban, no un hijo, no un hermano, solo alguien construido para cargar peso, para que ellos no tuvieran que hacerlo. Lena leyó las transcripciones de la conversación desde mi teléfono, con la boca en una línea tensa. Admitió que lo sabía. Eso es importante. No solo moralmente, sino legalmente. No quiero volar todo por los aires, dije. Solo quiero que la verdad signifique algo. Ella asintió. Entonces empecemos con una investigación discreta, una solicitud formal de registro sobre el fideicomiso. Si realmente lo disolvieron, habrá documentación. Si no, tenemos un caso de recuperación. ¿Qué significa eso? En la práctica, significa que podrías impugnar el título de Claire sobre la casa, posiblemente anular la transferencia, dependiendo de la opinión del tribunal, especialmente si fue transferido bajo tergiversación. No trato de arruinar a nadie, dije. Solo quiero lo que se pretendía. Lena levantó la vista. Ese es exactamente el tipo de cliente al que los tribunales tienden a escuchar. Durante los días siguientes, presentamos papeleo. Nada agresivo. Solo un aviso de interés en la propiedad. Lo suficiente para congelar cualquier refinanciamiento o venta. Lena redactó una carta al abogado de su familia solicitando un historial completo de la planificación patrimonial, el fideicomiso y cualquier enmienda. La dejé en el buzón yo mismo. La respuesta llegó 3 días después. Vaga. Defensiva. Pero admitió un hecho crucial. No había registro de que el fideicomiso hubiera sido revocado formalmente. Ese fue el momento en que supe que habíamos pasado el punto de fingir. No se lo dije a Claire. Todavía no. Dejándola sentir el cambio de presión primero. Dejándola sentarse con el conocimiento de que la historia que todos habían acordado contar podría estar desmoronándose. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de historia. Se trataba de ser excluido de algo que debía heredar. No solo la propiedad, sino el legado de ser visto, finalmente, como parte de la familia. No solo el que podía manejarlo, sino el que había sido manipulado. Lena lo llamó una estrategia. Yo lo llamé justicia, silenciosa, medida y atrasada. Nunca llegamos al tribunal. Lena dijo que la mediación era más inteligente, más rápida, silenciosa y menos destructiva. Estuve de acuerdo. No buscaba un espectáculo. Quería que rindieran cuentas. Y tal vez, si era honesto, quería verlos retorcerse mientras pretendían que aún mantenían la superioridad moral. Nos reunimos en una torre de oficinas céntrica. Terreno neutral. Luces fluorescentes. Café aguado. Paredes pintadas en ese tono blanquecino diseñado para sentirse calmante, pero que solo me recordaba a los hospitales. La mediadora, una mujer tranquila llamada Elise, saludó a cada uno de nosotros con el mismo asentimiento suave, como si todos fuéramos solo partes incomprendidas, que intentaban resolver una disputa por un estacionamiento. Ella no tenía idea. Claire vestía de beige y se sentó con los brazos cruzados. Mi padre no dejaba de mirar su reloj. Mi madre trajo una carpeta llena de fotos antiguas, como si la nostalgia pudiera defenderla. Lena se sentó a mi lado con un bloc de notas. Ilegible. La reunión comenzó de forma civilizada. Luego dejó de serlo. Elise preguntó sobre el patrimonio, sobre las transferencias de propiedad, sobre la intención. Ahí fue cuando comenzó el desmoronamiento. Claire admitió que había sabido durante años que algo andaba mal, pero confió en que papá lo manejara. Mi mamá afirmó que pensó que el fideicomiso había sido anulado cuando murió el abuelo. Mi padre no dijo nada en mucho tiempo. Entonces, finalmente, exhaló y dijo: refinanciamos la casa para ayudar a Claire. 2 veces. Lena parpadeó. ¿Fue informado Evan? Papá me miró, y luego apartó la vista. No parecía necesario. Elise escribió algo. Mi estómago se tensó. Durante las siguientes 2 horas, la habitación se llenó con las cosas que nadie había dicho nunca en voz alta. Cómo la deuda comercial de Claire había sido pagada silenciosamente, cómo el dinero de la cuenta fiduciaria de mi abuelo había sido desviado hace años para emergencias, cómo el testamento había sido actualizado sin notificación legal porque pensamos que no importaría. Importó. Todo lo que habían tratado de presentar como generosidad ahora sonaba a explotación. Cuando hicimos una pausa para el almuerzo, Elise pidió una reunión privada. Ella quería proponer los términos. No dije nada. Solo observé a mis padres clasificar los restos de su propia creación y me di cuenta de algo. No habían perdido el control de la familia. En realidad, nunca lo habían tenido. Simplemente asumieron que nadie cantaría su engaño. El acuerdo se cerró en silencio. Claire se quedaría con el dinero. El préstamo para su casa sería reclasificado como un regalo, sin reembolso, sin condiciones. Ella podría tener el efectivo, el condominio en Traverse City, el fondo para la boda que nunca usó. Todo eso.
Pero la casa en la que crecí, la que mi abuelo me dejó, sería mía, completamente, legalmente, retroactivamente, en consonancia con el fideicomiso original. A cambio, Claire sería eliminada del testamento con respecto a la propiedad. Cualquier reclamación futura renunciada. Mi nombre, restaurado al título legítimo. Un documento firmado, notariado y archivado. Mis padres se sentaron al otro lado de la mesa, pareciendo más pequeños de lo que los recordaba. Mamá extendió la mano una vez. No me moví. Papá dijo algo sobre desear que las cosas se hubieran manejado dentro de la familia. Casi me reí. Como si lo que hicieron alguna vez tuviera que ver con la familia. Espero que entiendas que solo estábamos tratando de tomar las mejores decisiones en ese momento, dijo mamá. Asentí lentamente. Las mejores decisiones para Claire. Ella desvió la mirada. Elise concluyó las cosas. Se pasaron formularios. Yo firmé al final. Cuando nos levantamos para irnos, Claire se acercó. Ella no se disculpó. No del todo. Ella solo dijo: supongo que no pensé que te importaría tanto la casa. La miré a los ojos. No es la casa. Es lo que representaba. Ella no respondió. Simplemente se giró y se fue, los tacones haciendo clic a modo de puntuación. Afuera, Lena sostenía el sobremanila con fuerza en la mano. Obtuviste lo que querías, dijo ella. No todo, respondí, pero suficiente. Mis padres no me abrazaron. No se despidieron. Se fueron como extraños que salían del consultorio de un dentista, aliviados de que hubiera terminado, pero temiendo la factura. Me quedé de pie en la acera durante mucho tiempo después de que se marcharan, observando el tráfico pasar. El Camry estaba estacionado al final de la calle, la luz del sol brillando en su capó descolorido. Me subí, cerré la puerta y me senté en silencio. La pelea no había sido ruidosa, nunca lo había sido, pero había terminado. Y por primera vez, no era yo quien cargaba con la carga a solas. Me mudé a la casa a finales de la primavera. Las lilas del frente habían florecido tal como lo hacían cada año cuando era niño, y la puerta mosquitera todavía chirriaba de la misma manera que lo había hecho desde el 97. Nada había cambiado, y sin embargo, todo lo había hecho. La sala de estar olía a polvo y a pulimento de limón. Dejé la mayor parte de los muebles intactos por ahora, apilando cajas alrededor del perímetro como si tuviera cuidado de no perturbar a los fantasmas. No tenía ninguna prisa. Esto no se trataba de empezar de nuevo. Se trataba de reclamar lo que siempre había sido mío, incluso si había tomado tanto tiempo decirlo en voz alta. La primera habitación que limpié fue mi antigua habitación. Las paredes seguían siendo de un azul tenue, atenuado por años de sol. Me senté en el borde de la cama que ya no estaba allí, mirando por la misma ventana por la que solía soñar cuando pensaba que el mundo estaba en otro lugar, en algún lugar lejos de esta casa, esta calle, esta familia. Es curioso cómo las cosas regresan. La última caja que llevé estaba marcada como herramientas. Pertenecía al garaje. Abrí la puerta, esperando el olor habitual a aceite y hormigón frío. En cambio, me golpeó algo más suave. Un recuerdo, tal vez. El Camry estaba estacionado justo a la izquierda, silenciosamente digno en su familiaridad. Al lado, había filas de estantes polvorientos, un banco de trabajo con cajones manchados de pintura, una pila de equipo de campamento que no habíamos tocado desde que Claire decidió que los bichos eran inferiores a ella. Había una nevera portátil con la tapa agrietada, la misma que papá solía llevar a los partidos de béisbol. Una pila de sillas plegables de una parrillada del 4 de julio que nadie recordaba ya. Mi vieja bicicleta, con la cadena oxidada, aún colgando de los ganchos que papá instaló cuando tenía 12 años. Me quedé allí un rato, sin moverme siquiera, solo respirándolo todo. Esto no se trataba de ganar nada. Nadie gana cuando las familias rompen sus propias reglas y lo llaman una tradición. Pero había algo estable en este momento, en este espacio, como si la casa hubiera estado esperando a que yo volviera, e hiciera las preguntas correctas. Miré hacia el Camry. Estaba en el mismo lugar de siempre, sin cambios, imperturbable. Y sonreí. Resulta que el coche viejo no era lo único que me habían dejado. Simplemente, no se dieron cuenta de que yo descubriría todo lo demás. Esta historia fue intensa, pero esta historia del lado derecho es aún más demencial.